¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Entredichos, que con motivo del fin de año esta vez no tiene un solo invitado, sino diría un mosaico de voces y rostros que hablan de lo bueno, lo malo y lo feo de este 2025. Este año fue particularmente complejo. Tensiones internas y presiones externas lo marcaron, teniendo al frente y por primera vez en la historia a una mujer en la principal posición de mando político, la presidenta Claudia Sheinbaum. Una mujer que, si bien inició su gestión en octubre de 2024, perfiló con mayor claridad su estilo y su carácter a lo largo de este año. Si fuera menester resumir estos 12 meses en una sola palabra, esa palabra sería incertidumbre. Sin embargo, como en todo balance, hubo acontecimientos buenos, malos y feos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Salieron de la pobreza 13,5 millones de mexicanos, faltó certeza sobre cómo será el comercio mundial y cuál será la reconfiguración del mapa geopolítico. Se eligió a la mitad del Poder Judicial en México y quedó en duda su porvenir. Se presenció, pues, la bárbara masacre de palestinos en Gaza y preocupó y ocupó el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial. Así, con el ánimo de definir lo bueno, lo malo y lo feo de 2025, Entredichos solicitó la opinión de varios de sus invitados. De tal manera, cuadros políticos, legisladores, dirigentes partidistas, altos funcionarios, autoridades académicas e intelectuales aceptaron participar en esta consulta. Estas son sus opiniones y ahora continuamos con ellas. Estamos con Aurelio Nuño, un hombre que fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República, ex secretario de Educación Pública, fue también candidato a diputado plurinominal el año pasado, 2024, al cual le quiero preguntar qué fue lo bueno del 2025. Pues mira, ha sido un año difícil, donde hay pocas cosas buenas en el mundo y en México. Yo destacaría del lado de México que, a pesar de la falta de crecimiento, de la polarización, de la destrucción institucional, etcétera, sigue habiendo una sociedad emergente que se refleja en diversos ámbitos, sobre todo en los creativos de este país, en las letras, en el cine, en ese ámbito cultural. Y el deporte incluso. Que nos sigue sorprendiendo, en el deporte poco menos, pero también, y que nos sigue sorprendiendo, porque finalmente con relativamente pocos apoyos, en una condición pues muy complicada, seguimos teniendo y nos siguen sorprendiendo de manera muy favorable esos ámbitos, que además reflejan, lo hablábamos hace un momento, la profundidad cultural que existe en nuestro país y que se sigue reflejando con una enorme creatividad en las novelas, en la poesía, en el cine, en la gastronomía y efectivamente con muchos esfuerzos, pero de manera heroica en el deporte. Yo sería lo que destacaría del 2025 para México. Y cuando empezaste la respuesta decías en el mundo. Correcto. Y en México, en el mundo, ¿qué ves bueno? Muy pocas cosas. Veo, no es necesariamente bueno, pero veo con una gran, el 2025 fue el año de la inteligencia artificial, que creo que ofrece muchas oportunidades, pero también enormes riesgos. Obviamente la inteligencia artificial empezó hace muchas décadas, pero dijéramos el 2025 es el año en donde realmente se detonó y quedó claro que la economía del siglo XXI va a estar basada en la inteligencia artificial, y eso ofrece oportunidades muy importantes, posiblemente con resultados muy positivos para la humanidad, pero también riesgos muy grandes. Digamos, eso me parece que es una nota muy importante. No es del todo necesariamente positiva, pero sí emergente y que sí tiene algunos puntos que nos dan cierta esperanza en un mundo en donde los cambios geopolíticos nos están enfilando
a un mundo menos pacífico. Este año pues continuó la guerra entre Rusia y Ucrania, incluso con todavía más muertos. Sí. Tuvimos la desgracia de lo que está sucediendo en Gaza, que hoy tiene aparentemente una luz al final del túnel, muy aparente, porque es muy difícil que cuando se resuelven los conflictos de manera tan inequitativa puedan prosperar. Pero no, en ese aspecto no ha sido un buen año para la humanidad, ¿no? Lo malo del 2025 para México. Mira, yo creo que aunque inició en el 2024, yo creo que lo peor que sucedió en México en el 2025 fue que se consumara la toma por parte de Morena del Poder Judicial. Me parece que así como antes la destrucción de la reforma educativa, de la reforma energética, fueron muy negativas y hoy estamos viendo las consecuencias, haber roto con la autonomía que tenía el Poder Judicial. Sí, un Poder Judicial que le faltaban muchas reformas, un Poder Judicial que no llegaba a los más necesitados, sí, pero que era un Poder Judicial que después de un gran esfuerzo de muchas décadas finalmente tenía una autonomía, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, una autonomía robusta, que era muy positiva y era un piso para poder seguir avanzando en una mayor justicia para la vida autónoma de la que hablábamos en la entrevista. Eso desapareció. Yo creo que sin lugar a dudas esa es la peor noticia del 2025 para México. Punto. Lo feo del 2025 en el país. Mira, yo creo que lo más feo es una combinación de continuar con una economía que no crece. Hoy es una economía que crece por debajo del crecimiento de la población, que en este 2025 empezó a mostrar con mayor claridad ese problema. Llevamos 500,000 de empleos formales perdidos y se empieza a desgastar y a deteriorar cada vez más otra vez las posibilidades de una vida autónoma con un buen empleo. Y eso se empezó a marcar, es un proceso que viene desde antes, pero otra vez detonó en el 2025. Y lo otro, pues inevitablemente, lo que creo que desde hace muchos años es lo feo de este país, y es la violencia. Aquí yo reconozco, creo que lo único, o lo que me parece positivo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es que acabó con los abrazos de López Obrador y tiene una política mucho más clara de confrontar el crimen organizado. Creo que el trabajo que ha hecho el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ha sido muy bueno, y ahí la presidenta ha sido muy determinada, y eso ha ayudado a que mejore. Pero estamos muy lejos de la situación que nos gustaría y el nivel de violencia que seguimos viendo en muchas regiones de nuestro país, pues sigue siendo algo que es inaceptable, que tenemos que trabajar en ello, y sin duda es parte de no solo de lo feo, de lo horrendo del 2025, ¿no? En la escala mundial, lo feo. Las guerras, particularmente lo que sucedió en Gaza, ¿no? Ese conflicto que inicia con un ataque terrorista, de una violencia brutal por parte de Hamás a ciudadanos de Israel, pero que después tuvo una respuesta muy larga y con una barbaridad brutal, en el que desapareció básicamente las posibilidades de, ya déjate de una vida libre y autónoma, simplemente de sobrevivir, no solamente por la violencia directa de la guerra y de las armas, sino por la represión económica que ha vivido Gaza. Sin duda hay muchas. Sí. Se nos olvida los conflictos, por ejemplo, en Sudán, en África, que también han sido de una brutalidad terrible y espantosa, pero creo que claramente, otra vez, no lo feo, lo horrendo de este año en lo internacional es lo que ha sucedido en Gaza. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, René.
Estamos con Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Alfonso, lo bueno, lo malo y lo feo del 2025 en la escala nacional. Pues lo feo es la violencia, tanta cantidad de personas que han fallecido, que han desaparecido, que han sido asesinados, muchos niños dejados en el abandono, muchas familias desplazadas. Lo malo pues es esta actitud tan agresiva, tan beligerante que se ha desatado desde el gobierno de los Estados Unidos, y lo bueno es la verticalidad, la decencia política y la eficiencia en el gobierno de nuestra Presidenta de la República. En la escala internacional, lo bueno, lo malo y lo feo. Se reconoce a Claudia Sheinbaum como una gran estadista. Creo que pues lo malo es que hay una incertidumbre de cómo quedarán las relaciones y el comercio en el mundo, y lo feo pues son todas las masacres que se cometieron en Gaza contra ese pueblo que ha actuado con mucha valentía y está totalmente indefenso. Muy bien, gracias. Gracias. Estamos con el dirigente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, al cual le pregunto, ¿qué te parece lo bueno, lo malo y lo feo de este 2025? Lo bueno es el relanzamiento del PAN, y obviamente decirte que nosotros, para lo bueno es que más allá de colores, en México somos un país resiliente que siempre vamos a seguir avanzando como familia. Lo malo, estar conscientes de que no vivimos en un país que se atreva su gobierno a gobernar y quitarle el gobierno de facto a los que tristemente como crimen organizado lo gobiernan. Y lo feo, el llegar a los extremos de que exista una barredora, que exista un Véctor y que exista un huachicol fiscal. Dices, al hablar de lo malo, el hecho mismo de que no haya la posibilidad de contar verdaderamente con un gobierno. ¿Qué quieres decir? Un gobierno que ojalá y se atreva a gobernar y entienda que es un mandato, no un privilegio, es un mandato constitucional el que las instituciones del gobierno sean las que manden y nadie más. Y entender que lo que fue un eslogan que traía la palabra de abrazos, hoy se ha convertido en un caos total en este país, en donde quien se atreva a levantar la voz, lo matan. En el plano internacional, ¿destacarías algo bueno, algo malo, algo feo? Lo bueno, diré exactamente lo mismo que a nivel nacional, que al final como humanidad vamos avanzando, que al final el bien yo creo que siempre acaba imperando, como humanidad. ¿En qué lo fincas? En que al final son muchas más las personas con fe, con ganas de trabajar, con ganas de ayudarle a los demás. Y son minoría los que buscan lo contrario. Al final, siempre creo yo, gana el bien y la bondad en la humanidad. Lo malo, que a estas alturas siga habiendo seres humanos que con poder político puedan, por una decisión unilateral, picar un botón para que se expulse una bomba que cae sobre personas. Es exactamente el espejo, es lo negativo de lo que acabo de decir. Es la máxima expresión de maldad. ¿En quién piensas? Pienso en muchas cosas, pienso en Ucrania. No pienses en cosas, ¿en qué es? ¿En quiénes? Porque apretar un botón es un acto humano. En cualquier ser humano que haya apretado ese botón, más allá de banderas, de ideologías, si de por sí considero una barbarie lo que significa la guerra, pero al final entre personas adultas que deciden dar hasta su vida, el picar un botón para que prives de la vida a niños es un ser de maldad pura. Da igual idiomas, da igual banderas, da igual ideologías. Quien lo hace es un ser de maldad. Lo feo. ¿Qué será lo feo a nivel de humanidad? Supongo que sería una mezcla de esto que te acabo de decir. Lo feo es que solamente haya poquitos partidos del Mundial aquí en México, que los tengamos que compartir.
Eso es feísimo. Muy bien, pues te agradezco mucho. Muchas gracias, querido René. Estamos con Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán y diputado federal por esa entidad. Leonel, lo bueno, lo malo y lo feo del 2025. Lo bueno, creo que tener esta gran noticia de los 13 millones y medio de mexicanas y mexicanos que salieron de la pobreza. Lo malo, yo creo que ha sido la relación difícil con el gobierno de Donald Trump. Y lo feo es que la inseguridad sigue asolando a nuestro país, aunque estamos buscando dar resultados. Claro. Y en el plano internacional, ¿qué ves como lo bueno, lo malo y lo feo? Lo bueno, creo que terminar, que concluya esa terrible masacre contra los palestinos en Gaza. Lo malo, me parece, son los aranceles de Donald Trump. Y lo feo es que la guerra en Ucrania vaya a continuar. Muy bien, te agradezco muchísimo. En la consulta o sondeo llevado a cabo por Entredichos, desde luego participaron también otras personalidades. Pero antes de ir con ellas, vamos a un corte y regresamos. Pues estamos de vuelta y si le parece, vamos con otros invitados que también aceptaron definir lo bueno, lo malo y lo feo de este 2025, tanto en la escala nacional como en la escala internacional. Estamos con el rector de la UNAM, doctor Leonardo Lomelí. Doctor, ¿qué fue lo bueno, lo malo y lo feo del 2025, tanto en la escala nacional como en la internacional? Yo creo que lo bueno a nivel nacional fue que se confirmara la reducción de la pobreza y un avance en la reducción de la desigualdad. Yo sin duda consideraría que a nivel nacional fue la mejor noticia que pudimos tener. Y sí espero que esa tendencia se conserve y se mantenga. Exacto. Lo malo. En general, el clima de violencia que vimos en el país y el clima de polarización política. Lo feo. El asesinato del presidente municipal de Uruapan. Carlos Manzo. Sí. Ahora, en la escala internacional, ¿cuál es la valoración que hace de lo bueno? Bueno, lo bueno, aunque con un sabor muy agridulce, el alto al fuego en Gaza, que no deja de ser precario, pero bueno. Sí, una barbarie terrible. Sí. Lo malo. Precisamente la masacre que ha tenido lugar también en Gaza. Yo creo que aún si se logra mantener este alto al fuego tan precario, el daño ha sido muy grande, tardará mucho tiempo en reconstruirse esa región y yo creo que espero que se reconstruya respetando el derecho de los pobladores y no pensando en sacarlos de sus tierras. Lo feo. Yo creo que dentro de lo mucho que hemos vivido a lo largo del año, tal vez lo más feo es también este clima de polarización a nivel internacional que estamos viviendo y que se ha visto también, por desgracia, que ha afectado a algunas instituciones académicas. Sí, hay un resurgimiento, hay una embestida, diría yo, resurgimiento de racismo, xenofobia, antimigración. Y por el otro lado, sí, un asedio por el afán de ocupar o tratar de tener a los centros de estudio en la mano. Sí. Sí, es muy preocupante. Preocupante. Muy bien, pues le agradezco mucho. Estamos con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Jesús, lo bueno, lo malo y lo feo del 2025 en la escala nacional. Lo bueno, la llegada de la primera mujer presidenta en México. Eso es una transformación cultural profunda. Pero ella llegó en el 24. Pues sí, pero se ejerció, digamos, prácticamente en el 25 este año. Ok.
¿Termina la idea? Bueno, que creo que el cambio cultural que subyace, que representa, y la forma en cómo se ha desempeñado, pues sí significa un cambio muy favorable para México. En una circunstancia exterior bastante adversa, pues creo que México hoy se coloca en el imaginario internacional con un destacado lugar. Y la figura de Claudia Sheinbaum es un punto de referencia mundial como no habíamos tenido en mucho tiempo. Muy bien, ¿lo malo? Pues lo malo es esta idea de cerrar el mundo hacia sí mismo y del egoísmo que se campea en el mundo y que lleva a cuestionar la democracia y el entendimiento global común y al comercio que se estaba logrando, digamos, en un sentido de que podíamos salir todas las naciones en un mercado global juntos para resolver nuestros problemas, a una solución que puede incluso poner en riesgo la democracia, la libertad y al mundo como lo conocemos. ¿Lo feo? Gaza. Lo más feo que estos tiempos tienen es la masacre, la barbarie en Gaza. No puede admitir la humanidad que ocurra, no hay justificación alguna. Ni el terrorismo, ni la guerra son justificables. ¿En la escala nacional lo feo? Bueno, lo feo es, digamos, esta circunstancia que la inseguridad continúa siendo, a nivel de la percepción social, algo que no gusta y que pues hace falta todavía mucho por superar. Dices la percepción, pero también la realidad. Bueno, ahí la realidad ha ido cambiando, ¿no? Los niveles, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado una disminución de los homicidios y de casi todos los delitos de alto impacto, incluidos los robos individuales, los robos a casa habitación, los robos de vehículos, con bajas históricas. Estamos hablando de que por la forma en cómo ha bajado más del 37% en un año la tasa de homicidios, pues es algo muy relevante que nos está, digamos, en esos términos, impactando. No así la extorsión, que sigue subiendo, y que por ello, bueno, se ha hecho un plan especial para combatir la extorsión. ¿Y la desaparición? Bueno, las desapariciones es una situación un capítulo de México muy triste. Aquí recordemos que inició como un proceso político de represión, la desaparición forzada. El Estado mexicano desapareció a los disidentes políticos, a los guerrilleros, a los dirigentes, y hoy vivimos una circunstancia en la que la desaparición se volvió un instrumento del crimen organizado para actuar y para someter a la sociedad y para también combatir entre ellos. Pero también ahí hay que, digamos, pienso que hace falta un debate mucho más, con más datos, con más asertivo, que es una realidad muy difícil de abordar por el dolor que significa la desaparición de un familiar, y que eso pues, dificulta el debate, digamos, en otros términos, porque yo me invito a que en un día o una semana o un mes de reportes de desapariciones y a darle seguimiento a esos casos, y 60% de la gente aparece. Lo que pasa es que la suma de los datos que van acumulando en el tiempo pues hace que siempre la estadística vaya hacia arriba, y el hecho mismo con Andrés Manuel López Obrador creció tanto el número porque se logró por primera vez integrar una base nacional. Y se tomó la decisión, no sé si la acertada o no, de incluir todas las denuncias de desaparición aún sin prueba. Es decir, sin nombre, sin registro y sin denuncia. Se acusa la desaparición. Hay un 20% de desapariciones que que están en ese registro, que no tienen ni siquiera, digamos, una persona a la cual, digamos, podemos buscar. Porque o no se tiene el nombre completo o no se tienen sus referencias. Solo hay una denuncia en una red social, en una carta, en una mención, pero no hay ni la familia, hay una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Búsqueda o ante un ministerio público. Muy bien, te agradezco mucho. Estamos con Jorge Álvarez Maínez, dirigente nacional, coordinador de Movimiento Ciudadano. Lo mejor, lo peor, o lo bueno y lo malo, y lo peor de 2025.
Lo malo para mí en la arena política es la vuelta a los fraudes electorales, que se haya normalizado por parte de Morena gracias al secuestro del Poder Judicial, que también es parte de esto peor, gracias al golpe que le dieron al Poder Judicial, un fraude electoral del tamaño que se hizo en Papantla y Poza Rica, es decir, volver a tachar las boletas electorales ya emitidas por las ciudadanas, por los ciudadanos, ya independientemente de si se metieron, si condicionaron programas, meterse a ese grado de vulnerar la voluntad ciudadana, me parece lo malo. Lo todavía más feo, lo más triste del año, me parece pues las imágenes permanentes que tuvimos de la agresión en Gaza, de la agresión al pueblo palestino y la impunidad que el mundo entero le permitió tener al gobierno de Israel, al Estado de Israel, y particularmente de Benjamín Netanyahu en esta materia. Para mí es un criminal de guerra que ha cometido crímenes de guerra, en lo que se debió de haber tomado una posición más firme por parte de la comunidad internacional en protección del pueblo palestino, pero también en protección del pueblo de Israel, que es el menos culpable de tener un gobernante de esta calaña, de esta naturaleza. Y lo bueno, lo estuve pensando en este momento, la verdad es que me tengo que ir a una arena estrictamente personal. Para mí lo muy bueno de este año ha sido la plenitud de la infancia de mis hijos, después de tener un 2024 muy metido en la campaña, que también lo pude compartir con ellos, pero mis hijos llegaron a una etapa en la que los he podido disfrutar mucho. Y para todos en Movimiento Ciudadano, lo mejor de este año creo que fue el tan esperado regreso de Dante Delgado a la actividad pública, a la actividad política. Es algo que yo no minimizaría y que para mí es con lo que me quedo en este 2025. Significativo. Muy, muy significativo y reconfortante. Ahora, cuando habla usted de lo malo que recupera el fraude electoral cometido en contra de MC, particularmente en 2 municipios de Veracruz, ¿ve algo en escala nacional, no solo en la electoral local? Sí, lo veo como una expresión del golpe al Poder Judicial. Más allá del exceso que pueda haber tenido la gobernadora del estado, que serán muy comunes estos excesos por los personajes que tiene Morena empoderados en los estados, creo que lo nuevo, la novedad de este hecho es que con el golpe al Poder Judicial se vuelve posible que esos excesos sean validados en las escalas federales, y que creo que este fraude es una expresión del golpe al Poder Judicial lamentable que se permitió que se perpetrara desde 2024, por eso no lo inscribo en este año, pero que hoy lo vemos en aplicación. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Estamos con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. César, lo bueno, lo malo y lo feo del 2025. Bueno, lo bueno, si hablamos de la Ciudad de México, pues es que el proyecto que encabeza la jefa de gobierno, Clara Brugada, se ha venido consolidando. Los habitantes de la ciudad han visto un gobierno cercano a la gente, las grandes obras todas ya están iniciadas y los proyectos, los programas sociales también han arrancado. La verdad es que digamos que se completó el primer año de este gobierno y se ha manifestado este estilo de gobernar de la jefa de gobierno y la gente lo ha recibido muy bien. ¿Lo malo? Bueno, lo malo, hemos tenido tuvimos lluvias tremendas este año que nos generaron algunas complicaciones varios meses en la Ciudad de México, pero afortunadamente se previó, no tuvimos inundaciones que duraran una zona afectada por más de 2-3 días. La respuesta fue buena, pero sí tuvimos muchos baches y tuvimos socavones por estas lluvias. Lo feo, César. Pues el terrible atentado que sufrieron 2 compañeros
muy queridos en el gobierno de la ciudad, Jimena y Pepe. La verdad es que sí fue algo tremendo para todos los que lo conocimos y que trabajamos con ellos. ¿En el plano internacional destacarías algo bueno, algo malo y algo feo? Bueno, lo bueno es que el mundo entero ha visto como un gran liderazgo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy es una referente en el mundo entero por cómo se ha manejado en las relaciones internacionales. Creo que es una, sin temor a equivocarme, una líder mundial, nuestra presidenta. ¿Lo feo? Lo feo, bueno, que hay todavía muchas guerras, todavía hay gente que cree que que se resuelven los problemas a través de la violencia, ya no solo entre personas, sino entre países. Creo que nos tenemos que alejar de estas concepciones del mundo, y también quien le quiere cerrar el paso a ciudadanos o a habitantes del mundo que quieren tener una mejor vida, ver criminalizar a los migrantes es terrible. Pero creo que hay toda una lucha en el mundo entero por darle derechos a los migrantes, de muchos, y otros de quitarle los derechos a los migrantes. ¿Y lo feo? Bueno, lo feo es que algunos países están virando hacia modelos no precisamente democráticos, sino autoritarios, y yo insisto, creo que hay un gran debate en el mundo. O sea, yo veo que algunos países han avanzado hacia mejorar sus gobiernos, y que sean gobiernos democráticos, que sean gobiernos cercanos a la gente, y otros países están virando hacia modelos más autoritarios y que le escamotean, digamos, posibilidades a la gente, a su desarrollo. Al fin de cuentas, hay quien piensa que todo lo resuelve el libre comercio, que todo lo resuelve el mercado, y hay quien cree que el Estado tiene que tener un papel prioritario para resolver los problemas de la ciudadanía. Muy bien, pues te agradezco mucho. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Estamos con Lorenzo Meyer, un historiador y analista político, y te pregunto, Lorenzo, lo bueno, lo malo y lo feo de 2025. Bueno, lo malo y lo feo pueden ser muy parecidos, ¿no? Entonces yo voy a fijarme en lo bueno y lo malo. Para nosotros como mexicanos, el 2025, bueno, pues es esta aventura de cambiar de sexenio, pero no cambiar de proyecto, sino al contrario, insistir en que se sigue un proyecto que va más allá de los sexenios, que no era lo común en el antiguo orden. Ahí había que cortar en cada sexenio, era necesario, pero como este tiene una base electoral innegable, una legitimidad innegable, es casi lógico que esa base electoral del 2018, que se repite y mejora un poquito en el 2024, sea la razón por la cual se sigue con el mismo proyecto. Eso me parece sin violencia. Sin violencia. ¿Lo malo? Lo malo es la violencia. Lo malo de este año que termina es que sigue el crimen organizado, quitándole al Estado mexicano el control de ciertas zonas del país. Es ahí la autoridad, aunque se diga que sí se puede transitar por Michoacán o por Guerrero, pues con ciertas dificultades en ciertas horas, y quién transita.
pero es un hecho de que no se puede garantizar el control del Estado sobre todo el territorio nacional. Y esa sí es una falla que resiente la misma estructura y razón de ser del Estado. Entonces, eso es realmente lo malo. Lo malo. En el plano internacional, lo bueno. En el plano internacional, lo bueno es que, ¿cómo decirlo? Sin parecer demasiado optimista, pero en fin, tras el fin de la Guerra Fría viene un sistema internacional donde hay un solo centro de poder, que es Estados Unidos. La Unión Soviética se evapora, desaparece y queda un sistema unipolar. Sin embargo, eso no le conviene a una humanidad que necesita de contrastes y como la democracia. ¿Pero eso lo ves como lo bueno? Sí, el que haya aparecido y la posibilidad de una multipolaridad apenas está apareciendo. Sí. Para evitar neutralizar en parte los excesos de este centro casi omnipotente por un tiempo que fueron los Estados Unidos. Lo malo. Lo malo es que es mucho. Mira, el cambio climático no se ha confrontado, sigue deteriorándose. Pese a los acuerdos de París y cosas por el estilo, no se ha detenido. Vamos mal en el cambio climático. Luego, el mantenimiento de la paz. Las Naciones Unidas no pueden mantener la paz. Y ahí está el caso de Palestina. Palestina es una cosa, es un fenómeno realmente para partir el corazón. El destino del pueblo palestino pareciera ser desaparecer y el resto del mundo ve con mucha indiferencia. Todos los días, mientras estamos hablando, estoy seguro que están bombardeando todavía a Palestina, a pesar de que se llegó a un acuerdo, supuesto acuerdo de paz. Entonces, ese tipo de incapacidad para mantener una paz digna, en este caso en Palestina, pero hay otros focos. Otros focos. Muchas gracias. Pues ahí tiene usted este mosaico de opiniones sobre lo sucedido este año. De mi parte, solo me queda agradecer a los seguidores de El Financiero Televisión la atención prestada a Entredichos y desearles, desde luego, buenos motivos y mejores razones para el próximo año. Muchas gracias.